Hablamos de un país que se reconstruyó, que logró salir de una etapa histórica dominada por la decadencia, la fragmentación, la destrucción del trabajo, la expulsión de los jóvenes. Hablamos de un tiempo en donde se reconstruyó vida social, memoria, donde se regresó sobre un valor fundamental que es la relación entre verdad, memoria y justicia, y se construyó una política de derechos humanos reparadora y que llevó a los genocidas al banquillo de los acusados, y que también al mismo tiempo logró iniciar un proceso de reconstrucción de la vida social, del trabajo, que también supuso un cambio exponencial en el lugar que ocupaba la educación en el gasto público. Se pasó de un 2 y monedas del PBI a más del 6% del PBI en educación, se repatriaron investigadores, se creó un Ministerio de Ciencia y Tecnología, se reconstruyó la trama salarial de los docentes, pero también significó la recuperación de una idea de horizonte, que de nuevo la Argentina, después de muchísimo tiempo, se podía plantear como una sociedad capaz de discutir hacia dónde, capaz de pensarse como futuro, capaz de pensarse como una sociedad que ya no está atravesada por el estallido, la fragmentación, el miedo, el individualismo, sino que de nuevo surge la posibilidad de imaginar que una sociedad más justa, que una democracia más profunda puede volver a ponerse en juego en la Argentina, y que dos palabras claves que estuvieron mucho tiempo escindidas vuelven a vincularse, como son las palabras libertad e igualdad, ¿no? Bueno, hablaba de la educación, hablamos también de la década ganada como algo que ya pasó, como algo que ya ocurrió. También mencionó la democracia, profundizar la democracia. En cuanto a educación específicamente, hay muchas materias pendientes en el país. Volver a hablar de lo que fueron los primeros congresos de educación de la democracia a esta parte con Alfonsín. ¿Cómo ve ese tema, teniendo en cuenta la deserción que hay, teniendo en cuenta el problema puntual que existe en el nivel medio? Sí, a ver, cada vez que una sociedad se amplifica en términos de conquista de derechos, de mejoramiento de la situación, las obligaciones son mayores, las demandas crecen. Sin duda que la educación no es simplemente una cuestión de infraestructura, de inversión económica, sino que requiere también una profunda modificación en el modo como una parte fundamental de la sociedad miró o dejó de mirar a la educación. Implica transformaciones en la estructura pedagógica, implica también repensar profundamente la adolescencia o el lugar de la escuela pública, cómo se defiende la escuela pública en una época donde avanzó fuertemente la privatización, de qué manera impedir que amplios sectores de la sociedad se retiren de lo público y queden en el interior del mundo privado. Son desafíos grandes que atraviesan políticas educativas, cuestiones infraestructurales, que tienen que ver también con los cambios en las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Hoy se sigue pensando en que lo público tiene más calidad que lo privado? O sea, que que lo privado tiene más calidad que lo público. Yo creo que eso es un gran mito argentino y que tiene más que ver con una suerte de pseudoclasismo o de sensación de ascenso social que da que los hijos vayan a una escuela privada en comparación a una escuela pública. Me parece que la escuela pública sigue teniendo un núcleo de formación interesante, y ni hablar de las universidades públicas. Las universidades públicas nacionales siguen siendo por lejos el centro de la producción científico-académica argentina. No hay manera de que ninguna universidad privada pueda competir con la Universidad de Buenos Aires, con la Universidad Nacional de Córdoba, la de Rosario, la de La Plata, la del Comahue. No hay manera, porque sigue siendo el lugar de la inversión, donde están los cuadros pedagógicos más importantes, más sólidos. ¿Y el nivel medio? El nivel medio es un tema que no es solo en la Argentina, hay una enorme crisis de la educación, yo diría que mundial, en relación a la adolescencia. Ahí hay una zona fallida, hay una suerte de cambio tan profundo en la sensibilidad, en la formación de la subjetividad de los adolescentes, en los cambios tecnológicos, en la cultura audiovisual,
que genera desafíos que a veces la educación, la escuela, las instituciones no tienen el ritmo y la velocidad necesaria para poder capturarlos, metabolizarlos y convertirlos en transmisión. Bueno, este es un desafío que atraviesa a esta sociedad y a cualquier otra sociedad. Miremos lo que pasa en la educación en Estados Unidos, o en España, o en México, o en Brasil, en términos secundarios, porque es más sencilla la educación, paradójicamente es más sencilla la educación primaria y la educación universitaria, porque la primaria los chiquitos... Pero eres en el secundario... El secundario es el momento de la pubertad, lo hormonal, esa suerte de situación maravillosa y trágica que es la adolescencia, donde todo es cuestionamiento y al mismo tiempo es desolación, todo se vive muy intensamente, hay una construcción tribal muy fuerte en la adolescencia, lenguajes propios, el adulto es lo peor que puede estar cerca de un adolescente, bueno, hay un mundo propio, hay un encriptamiento, esto es un desafío.